Chicos, lo que tenemos que empezar a ver son los cambios en los inicios del mundo moderno. Recuerdan que nosotros en las clases anteriores vimos qué etapa, qué edad estuvimos trabajando. La Edad Media, exactamente. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la Edad Moderna, pero no es que la Edad Moderna se llegó de un día para el otro, ¿sí? Se fueron produciendo ciertos cambios que después los historiadores consideraron que se estaba en una nueva etapa o edad histórica. Estos cambios fueron tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y dentro de lo cultural hasta en lo religioso. Bueno, en estas actividades lo que vamos a empezar a ver son los cambios políticos, económicos y sociales, y culturales. Los religiosos los vamos a ver aparte. Bueno, los cambios políticos. Recuerdan que nosotros durante la Edad Media dijimos que ¿quién tenía el poder? ¿El poder en quiénes estaba concentrado? El poder del rey dijimos que estaba fragmentado entre los señores feudales, exactamente. Ahora, durante los inicios de la Edad Moderna, ese poder del rey que estaba fragmentado entre los señores feudales va a volver a concentrarse en su figura, ¿sí? Recuerden que después de la crisis del siglo XIV, con la epidemia de peste negra, al disminuir la mano de obra, ¿sí?, en los campos, los siervos que tenía para trabajar disminuyeron las rentas de los señores feudales, o sea, su riqueza, entonces no pudieron mantener sus ejércitos para mantener a los campesinos sometidos. Y cuando estos empezaron a rebelarse, tuvieron que hacer concesiones, es decir, que fueron perdiendo poder y lo fueron concentrando los reyes, además apoyado en esta nueva clase que era la burguesía, que tenía cada vez mayor poder económico y hacían préstamos a las monarquías para financiar a sus ejércitos. Entonces, la principal característica o el principal cambio que se da en los inicios del mundo moderno a nivel político va a ser la concentración del poder del rey, la concentración del poder del rey nuevamente en su figura, ¿sí? Ya no va a estar más distribuido entre los señores feudales. El rey se va a transformar en soberano. Esto quería decir que por encima de él no va a haber otro poder, ¿sí? Y a los del reino que él gobernaba se los denominaba súbditos. El rey no es como ahora, que los pocos reyes que existen, las monarquías que existen son parlamentarias y el poder está dividido en 3 poderes. ¿Cuáles son los poderes que existen? Por ejemplo, en nuestro país, que aunque es una república, ¿cuáles son los poderes que existen? Seguramente lo han visto en algún momento en construcción. Poder ejecutivo, ¿cuál más? Chicos, ¿están ahí? Poder legislativo, poder ejecutivo es el que gobierna, el que administra. Poder legislativo que sanciona leyes y poder judicial es que juzga. Bueno, eso no existía en esas monarquías. Todo el poder estaba concentrado en la figura del rey. El rey podía hacer lo que quisiera con la vida y los bienes de las personas que vivían en su reino, ¿sí?, en sus monarquías. A su vez, empezaron a surgir algunas instituciones de estas monarquías modernas, como por ejemplo, de las que se servía el rey para poder organizar mejor el gobierno. Por ejemplo, los ejércitos permanentes, que eran ejércitos de la monarquía, no ya individuales como era antes de los distintos señores feudales, en las que los que participaban recibían un salario y que eran propios de la monarquía, que a su vez se identificaban con banderas o estandartes. A su vez también estaba la burocracia, que era una serie de funcionarios de los que servía el rey para desempeñar sus funciones, como por ejemplo administrar impuestos, como por ejemplo administrar justicia. Después también estaba la diplomacia, que eran otros funcionarios que se encargaban del manejo de las relaciones con otras monarquías, ¿sí? Generalmente lo que hacían eran concertar alianzas matrimoniales. Por ejemplo,
A ver, la hija del rey de España se casaba con el heredero del trono de Alemania y así formaban una alianza matrimonial y con eso trataban de asegurar la paz entre los distintos imperios. Era una forma que tenían de asegurar la paz y era lo que hacía la diplomacia. Esos eran instituciones de la monarquía moderna. Esos fueron los principales cambios políticos. O sea, que el poder del rey pasó a estar concentrado nuevamente en la figura del rey, que se transformó en un monarca absoluto. Tenía todo el poder sobre la vida y bienes de las personas que vivían en sus territorios. Y a su vez surgieron nuevas instituciones. Esos son los cambios políticos. Después tenemos los cambios sociales, ¿sí? Entre los cambios sociales, recuerdan que nosotros habíamos visto que la Edad Media estaba dividida en estamentos o clases sociales, en los que esos estamentos eran estáticos, no se podía cambiar de posición social, se consideraba que era un orden que estaba establecido por Dios y que no se podía modificar. En cambio, en la nueva organización social de los inicios del mundo moderno va a haber una mayor movilidad, no mucha, no como en la actualidad, pero sí una mayor movilidad. Las clases sociales en las que estaban divididas en los inicios del mundo moderno, la sociedad europea, eran, por un lado, seguían estando los nobles, duques, marqueses, que eran los privilegiados, los dueños de las tierras. Por otro lado, estaban los burgueses, ¿sí? Que recuerdan los que vivían en la ciudad, que se dedicaban a actividades comerciales y que cada vez iban acrecentando más su importancia. Y por último, estaban los campesinos, que seguía siendo la población mayoritaria, pero entre ellos empezó a haber diferencias también, ¿sí? Porque ya no es que estaban todos en relación de servidumbre con los señores feudales, sino que generalmente arrendaban las tierras y las trabajaban, entonces por ahí algunos empezaron a notarse diferencias en cuanto de riqueza entre los campesinos mismos, ¿sí? Esos son los cambios sociales que se dieron en los inicios del mundo moderno. Y a ver, quiero ver si hay algo que me faltó decirles. No, ya pasamos a los cambios culturales. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna duda? No, bueno. Estoy bien. En cuanto a los cambios culturales, hay dos cambios importantes. Por un lado el humanismo y por el otro el Renacimiento. El humanismo fue un movimiento filosófico centrado en el ser humano, ¿sí? Se realizaban obras literarias que van a estar centradas en el ser humano, en sus posibilidades y capacidades. No ya, o sea, los estudios del humanismo eran antropocéntricos, centrados en el hombre, a diferencia de la Edad Media, que eran teocéntricos, ¿sí? Durante la Edad Media todo estaba centrado, todo giraba en torno a la religión, en torno a Dios. En cambio, durante este periodo se va a correr la mirada de Dios y se va a centrar en el ser humano, en sus posibilidades y capacidades, ¿sí? Los filósofos del humanista fueron, por ejemplo, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo. Y después lo que también tienen para trabajar es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico centrado, o que se denomina Renacimiento porque implica un renacer de las artes clásicas griegas y romanas, ¿sí? Se dio en muchos aspectos, en muchas ramas del arte, tanto escultura, pintura, arquitectura, durante los inicios del mundo moderno. Sobre todo en la escultura y en la pintura. También va a estar centrado en el ser humano. Se lo va a tratar de retratar en el máximo detalle posible. No solo la figura del ser humano, sino también a su entorno. Por ejemplo, en cuanto a la escultura, si ustedes miran una escultura del Renacimiento, como por ejemplo el Moisés, el David de Miguel Ángel, la Piedad también de Miguel Ángel, se les nota a los retratos, a la escultura, hasta, por ejemplo, en el Moisés, hasta los nudillos de los dedos, los bucles de la barba.
En la Piedad, que es una imagen de María con Jesús grande en su regazo, hasta los pliegues de la ropa. Se lo trata de representar en su máximo detalle. En cuanto a la pintura, se van a también tratar de representar no solo al ser humano, sino a su entorno en el máximo detalle. Y van a surgir algunas técnicas para hacer las pinturas lo más realistas posibles. Si ustedes miran algunas pinturas del Renacimiento, parece más que una pintura, una foto. Para eso van a utilizar muchas técnicas, pero las más conocidas son, o las más destacadas son la perspectiva y el claroscuro. La perspectiva, ¿ustedes alguna vez lo vieron? No sé, por ahí trabajaron en artística. No, creo que lo trabajan en tercer año, la perspectiva. No, todavía no. Si, por ejemplo, ustedes, yo les pido que hagan un dibujo de una casa o de un paisaje y quieren... No, no es para que lo hagan. Y tienen que representar una casa como que está lejos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo? Señor, ¿cómo? Se corta, bueno, no importa. La técnica de la perspectiva consiste en tratar de, a una imagen bidimensional, como es un dibujo, dar sensación de tridimensionalidad. Y para dar sensación de distancia, yo no sé explicarlo como corresponde, porque no soy profesora de artística, pero se trata de reducir la imagen que se quiere dar sensación de distancia en forma proporcional, a través de un punto de fuga. O sea, se trata de hacer la imagen, la que se quiera representar como más lejos, más chiquita, ¿sí? Esa reducción se hace proporcional con un punto de fuga, pero esa es la técnica de la perspectiva. Se trata de reducir la imagen que se quiere demostrar como que está más lejos. ¿Mm? Y otra técnica que se utilizaba era el claroscuro, que era pintar más claro, más oscuro, lo que se quiere dar sensación de profundidad, ¿sí? Las pinturas, como les decía, las pinturas del Renacimiento tratan de ser lo más realistas posibles. Y como ya les decía, de representar no solo al ser humano, sino a su entorno lo más detallada posible. Hay artistas muy conocidos del Renacimiento como Miguel Ángel, David, Leonardo da Vinci. Calculo que todos conocen la imagen o el cuadro de Leonardo da Vinci, la Gioconda o la Mona Lisa, en donde está retratada una mujer misteriosa, que no se sabe quién es, bien detallada, y a su vez hay como un fondo. Hay muchas pinturas. Yo acá, hablando de Leonardo da Vinci, si ustedes se fijan en las actividades, a ver si las puedo bajar porque no sé por qué se me... Bueno. La 8 dice... No, la 10. Observa detenidamente las siguientes pinturas. ¿Las tienen ahí para ver? ¿O no las pueden ver porque la tienen en el celular? Yo no la puedo ver. ¿Están las preguntas? Sí. ¿O en la otra? En las preguntas no las puedo ver, la otra sí. Bueno, ustedes fíjense que les van a aparecer dos imágenes, ¿sí? En una, y les dice que observen detenidamente las siguientes pinturas. Les aparece el tema del cuadro es el mismo, la última cena. Lo que pasa es que una fue pintada en la Edad Media y la otra en el Renacimiento. Ustedes, mirando esas dos imágenes, teniendo en cuenta las características que hablamos del Renacimiento y que van a leer en la bibliografía, tienen que darse cuenta cuál de las dos pinturas es del Renacimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la más detallada, la más realista, la que se tiene en cuenta los detalles del ser humano, de los gestos, de los rasgos, del ambiente en el que está, ¿sí? Si no la pueden ver, no se las voy a... Bueno, ¿hasta ahora entienden lo que les expliqué?
¿Tienen alguna duda sobre el tema? Sí. ¿Sí tienen dudas? No. Bueno, entonces, vamos a dejar acá, y si ustedes tienen alguna duda de acá a la fecha en la que tienen que entregar las actividades, me consultan. Siempre les pido en horario laboral. No me escriban a la noche, chicos, porque yo no les puedo contestar en el momento y después al otro día me olvido de contestarles, porque ya empiezo a trabajar y a recibir mail y con las reuniones, entonces se me pasa. Por favor, si me tienen que consultar algo, solo durante el horario laboral, ¿sí? Bueno, tengo